Hola, mis queridas amigas del fieltro y de las manualidades, ¿cómo están? Hoy, por ser unas fechas muy especiales, les voy a enseñar a hacer un conejito de Pascuas para sus peques. Pueden regalarlos junto con chocolates. Vamos a necesitar aguja para coser, unos alfileres, hilo de color rosado, hay un color bordó ahí, y hilo blanco. Los colores de los hilos los pueden elegir ustedes. Después vamos a necesitar una tijera exclusivamente para cortar nuestro fieltro o nuestra tela. Vamos a necesitar además fieltro de color blanco para nuestro conejito. Si queremos conejitos de otros colores no hay problema, podemos tener otro fieltro. Rosado o algunos tonos de rosado. Ahí puse un rosado clarito, un rosado más oscuro y un color salmón. Cualquiera de esos puede servir para nuestro conejito. Lana blanca para los bigotes. Un pedazo, no precisamos mucha cantidad. Una tijerita para cortar los hilos y la lana. Vamos a comenzar a hacer nuestros moldes. Para eso precisamos papel, una hoja que tengamos en casa, y vamos a hacer el molde así, de esta manera, como si fuera una gran U. Vamos a doblar nuestro papel y van a ver ahí que tenemos que hacer esa forma. Entonces, con un lápiz vamos a cortar un rectángulo primero, y ese rectángulo, que es más o menos la medida de 2 dedos de ancho, lo vamos a doblar por la mitad para hacer el molde. Acuérdense que más o menos es como si fuera una forma de U. Entonces vamos a hacer con un lápiz media U, porque como lo doblamos para que nos quede de los dos lados igual, lo vamos a hacer así. Es muy sencillo. Prueben, experimenten, anímense. Si tienen que cortar muchos papeles, lo hacen, no hay problema. Cortamos con una tijera, lo abrimos y vemos a ver si es la medida que a nosotros más o menos nos sirve. Acuérdense, son más o menos 2 dedos de ancho. Y el largo pueden ser unos 8 centímetros, por ejemplo, de alto. Vamos a necesitar una lapicera, en este caso se borra con calor, es una lapicera mágica. Entonces, después que marco, puedo planchar sobre la pieza y se borra lo que escribí. Si no tengo esa lapicera, no hay problema, usamos un lápiz, una tiza, lo que tengamos. Lo único que tenemos que tener cuidado cuando cortemos y usamos un lápiz o una lapicera común es, a la hora de cortar nuestro fieltro, hacerlo por encima de la línea o por adentro de la línea para que luego no se vea. Ahí marcamos el cuerpo del conejito. Estos moldes pueden servir para cualquier tipo de animal. Conejito, chanchito, pollito, no hay ningún problema. Entonces, vamos a hacer las orejitas. Las orejitas más o menos las hacemos así, igual que hoy. Doblamos un pedacito de papel por la mitad para tener la oreja pareja. La abrimos y más o menos mide unos 6 centímetros de alto y un medio centímetro de ancho. Lo vemos y lo comparamos. Si no nos gusta cómo queda, podemos achicar un poquito más. Hacemos las dos orejitas.
Y que van a ser esas, van a ser las dos orejas, ¿tá? La naricita y la parte de adentro de las orejitas vamos a elegir un fieltro de otro color. En este caso yo voy a elegir un rosado fuerte para que se note en el video. Pero pueden hacer los conejitos de varios colores, no importa. Vamos a cortar con nuestra tijera exclusivamente para tela o para el fieltro, porque si utilizamos la tijera que cortamos tela o cortamos fieltro para cortar papeles, por ejemplo, no va a durar tanto tiempo el filo y después va a empezar a cortar la tela mal, la va a empezar como a masticar y va a ser más difícil cortar. La idea es que el corte sea lo más limpio posible. Bueno, ahí tenemos nuestras orejitas. Vamos a cortar ahora la parte de adentro de las orejitas. Usamos el mismo molde, ¿tá? Lo marcamos y cortamos, pero en vez de cortar por la línea, vamos a cortar más adentro para que quede más finita, porque si ustedes se fijan, cuando ponemos la orejita rosada, tiene que dejarse ver de la parte de atrás blanca, porque esto vendría a ser la parte de adentro de las orejitas. Hacemos así, medimos, podemos cortar las veces que sea necesario para que quede todo en armonía. Vamos a ver que todo más o menos es del mismo tamaño. Yo les recomiendo hacerlo con fieltro porque el fieltro es un material muy noble, fácil de coser y fácil de cortar. Vamos a cortar nuestra naricita. Para cortar la naricita lo que yo suelo hacer es como una U chiquitita o un medio círculo. Uso el pulgar para tomar como medida. Ahora hacemos los bigotes. Los bigotes los hacemos con un pedazo de lana blanca y lo vamos a doblar así como estoy haciendo yo. Y lo hacemos un nudito y ahí nos queda el bigote. Cortamos lo que sea el exceso, si nos parece muy largo. Más o menos la tira de lana pueden ser unos 12 centímetros y lo doblamos. Que no nos quede muy gruesa porque si no después va a ser muy difícil a la hora de coserlo. Para coser, vamos a coser con hilo. Yo lo voy a coser todo a mano. Voy a usar ese hilo oscuro para que se vea en el video, pero generalmente uso hilo blanco para coser las orejas, la naricita y el cuerpo. Así las costuras no se ven, por las dudas que tengamos alguna equivocación a la hora de coser y no quede bien parejo. Entonces me gusta usar el mismo color o el color más parecido que tengamos a mano. Yo voy a usar ese bordo oscuro para que ustedes puedan ver la costura. Entonces, también podemos, si no queremos coser, podemos usar silicona y pegar la nariz, el hocico, o sea, el hocico, la nariz, los bigotes, las orejas, todo. Y ahí en ese caso pegaríamos todo el borde del conejito, con mucho cuidado, porque es una pieza chica. Usamos una silicona fría, yo uso esa silicona líquida fría que pega muy bien. Yo solamente la utilizo la silicona para fijar la pieza y no tener que estar poniendo alfileres en piezas tan pequeñas. Entonces fijo todo lo que yo crea necesario. Ustedes van a ver ahí que después a la hora de coser yo saqué el bigote porque me molestaba. Entonces ahí pegamos las orejitas también para que queden bien la medida y no se me mueva a la hora de coserlo. Si quieren pueden pegarla toda y no la cosen. También se puede coser a máquina si quieren. La costura a máquina queda muy bien. Si tienen habilidad para hacerlo y tienen una máquina, está bárbaro. Bueno, ahí está el perro de mi vecina ladrando. Es algo muy interesante justo ahora cuando me pongo a grabar. Bueno, vamos a ver cómo queda la pieza así colocada para probar. Y si hay que corregir algo, hacerlo ahora. Vamos a fijar los ojitos y les voy a mostrar las opciones para hacer los ojitos.
Ahí les estoy diciendo que, bueno, los ojitos se ve que los voy a hacer después. Ahí vamos a coser la pieza. Comenzamos a coser la naricita. Vamos a hacer todo. Hoy vamos a usar el punto recto y el punto festón. Si quieren un nuevo video para que les explique en detalle estos dos puntos que son básicos, me lo dicen y yo armo un videito. Tenemos que el hilo va simple, no va doble, y hacemos un nudito en la punta del hilo para que no se nos escape cuando vamos a coser, porque al principio es un poco difícil. Y entonces vamos haciendo puntaditas pequeñas, intentando que sean lo más rectas posibles. Por eso me gusta usar el hilo del mismo color que la pieza cuando hago a mano, porque si queda alguna imperfección y hay mucha diferencia de colores, se nota. Entonces no queda tan prolijo. Así queda por atrás y así quedaría el derecho. Terminamos de coser la naricita. Este punto lo vamos a utilizar para coser las orejas y coser el borde del cuerpo. Quise grabarles cuando estaba cosiendo el borde del cuerpo para unir las dos piezas, pero no me quedó grabado el video, así que no se los voy a poder mostrar, pero van a entenderlo, porque ahora vamos a coser las orejitas. Y así como estamos cosiendo las orejitas, yo cosí el conejito, el cuerpo del conejito con las dos piezas unidas. Ahí vamos a empezar a coser por la parte de abajo, porque eso va a quedar oculto, porque eso queda dentro del conejito. Entonces esa parte no se va a ver. Empezamos así y damos toda la vuelta. Lo ideal es usar un hilo de poliéster, una aguja que no sea muy gruesa de coser a mano y no usar un hilo muy largo. Cortar un hilo de un tamaño que podamos manejar bien. Es mejor tener que volver a enhebrar la aguja y seguir que tener un hilo muy largo que se suele enredar en las costuras. Ven ahí, ese conejito está hecho con hilo blanco, entonces del lado del revés no se ve la costura, entonces queda más prolijo, porque ustedes van a ver que este conejito se ve del lado del revés las costuras. Bueno, ahí entonces ya cosimos las dos orejitas y vamos a coser la nariz. La nariz yo la estoy cosiendo con hilo blanco. Los bigotes, perdón, no es la nariz. Los bigotes blancos yo los hago con lana común. Si no tienen lana, pueden usar el mismo fieltro y lo cosen. Hacen como unos bigotitos finitos y los cosen. No muy finitos, porque el fieltro, si es muy finito, se puede romper, pero un tamaño que ustedes vean que queda lindo. Bueno, ahí vamos a coser los bigotes para que quede bien reforzado, porque esa parte es la parte que los niños a veces tironean y se pueden salir. Por eso a mí también me gusta coser a mano y no pegar las piezas, porque a veces se los ponen en la boca o están jugando y empiezan a tironear y entonces se despegan fácilmente. Pueden usar silicona líquida, fría o silicona caliente. A mí para el filtro me gusta mucho la fría, pero como ya saben yo coso las piezas, así que entonces no es mucha la diferencia. Vamos a presentar ahí para coser ahí las orejitas. Yo le voy a ponerle un broche. Ahí vamos a coser todo alrededor, o vamos a pegar con silicona todo alrededor en el bordecito. Aunque no soy fanática de hacer eso. Prefiero coser, igual a máquina o a mano.
Vamos a fijar las orejitas ahí arriba para que no se nos salgan. De eso después lo vamos a coser. Ajá, muy bien. Quedaron fijadas. Vamos a poner la parte de adelante. Y le vamos a poner... ¿Vieron ahí? Si yo quisiera pegar, tengo que pegar todo en el bordecito. Y le voy a poner un palillito, un brochecito de esos de plástico. O puede ser un palillo chiquitito para fijar la pieza. Y que no se me mueva cuando vaya a empezar a coser todo alrededor. Para coser alrededor hago el mismo punto recto que hice en las orejas. Porque es más fácil hacer ese punto que el punto festón. El punto festón queda lindo, pero el problema es que a la hora de llegar a las orejas arriba es más difícil coserlo para principiantes. Y la idea es que esto sea fácil, no difícil. Ahora sí, vamos con los ojitos que les dije hoy. Para hacer los ojitos hay tres opciones. Hacerlo con un marcador permanente, ahí les voy a mostrar. En este fieltro hacemos un puntito y un puntito. Con el marcador, lo que pasa es que luego eso se puede expandir y no queda prolijo. O se moja y entonces se empieza como a correr la pintura del marcador. Yo suelo usar pintura para tela, pintura textil en color negro. Esta marca que les mostré ahí en color negro a mí me resulta muy buena, excelente. Hago así. No uso pincel, uso un palito o un escarbadiente o un palito de brochette que queda perfecto. Pueden probar en un pedazo de fieltro que no sea el conejito, en alguna sobra que hayan conseguido, para probar qué es lo que mejor les sale. Esta pintura, que para que se seque un poco, la pueden poner al sol, como es muy poco lo que usamos, y se seca. Digamos que unos 15 minutos, media hora capaz. Yo suelo pintar los ojitos cuando terminé de hacer todo el conejito. La otra opción, que es la que yo voy a usar hoy, es hacer los ojitos con hilo. Entonces, para hacer los ojitos voy a usar hilo de color negro, voy a enhebrar la aguja y lo voy a usar doble, no simple. 2 hilos voy a usar, así. Le hago un nudito para que quede firme y sea más sencillo. Y entonces voy a empezar a coser los ojitos. Pueden coser los ojitos antes de coser los bigotes para que no se enganchen. A veces se enganchan los bigotes y están muy largos. O pueden hacerlo así como lo estoy haciendo yo. Entonces van a hacer ahí, van a reforzar. Yo agarré los bigotes con uno de los dedos porque así no me molestaban. Y van a coser en el mismo lugar o muy pegadito las puntaditas pequeñas. Si quieren los ojos más grandes, van agrandando un poco la puntada. Y entonces van al otro ojito y hacen exactamente lo mismo. Si se equivocan y no les gusta, cortan el hilo y con cuidado descosen y vuelven a coser. También pueden hacer, si quieren, marcar con el lápiz o la lapicera de calor unos ojitos chatos, como unas líneas curvas, para hacer los ojitos cosidos. Ahí les muestro que ya cosí todo alrededor con el punto recto. La parte de abajo, como ven, no la cosí porque
Si va a ser títere de dedo, la dejamos así, para poner los dedos ahí adentro. Y yo, así como les estoy mostrando, ¿no?, que sería un títere de dedo, pero yo voy a hacer otra variante que es para que el conejito quede parado. Entonces lo pueden utilizar para hacer una decoración de Pascuas, para poner dentro de una canasta o para que los niños de la casa jueguen con los animalitos parados, como si fueran unos muñequitos. Entonces, por la parte de abajo que quedó sin coser, voy a rellenar con guata. En este caso no se precisa mucho. Si no tienen guata, pueden rellenar con algodón. Si no tienen algodón, pueden rellenar con restos de fieltro que le hayan quedado del trabajo o restos de telitas que tengan por ahí. Entonces el conejito va a quedar parado así, ¿tá? Ahora vamos a cerrar esa parte de abajo para que no se salga la guata. Para cerrarla vamos a usar, yo en este caso voy a usar un pedazo de fieltro, corto más o menos la medida y voy viendo que quede de la misma medida de la base de nuestro conejito. Marco ahí, que no quede muy chiquitito porque si no es más difícil para coser. La corto ahí más o menos. Si esta opción no les convence tanto, pueden utilizar, por ejemplo, un cartón y hacen la base con cartón, una maderita y hacen la base con maderita, la pegan todo eso así con silicona, rellenan bien el conejo, lo pegan con silicona y queda perfecto también. Entonces, para coser esta parte sí vamos a usar otro punto, que es el punto festón, que es un punto que a mí me gusta mucho porque para decorar queda muy lindo. Es un punto que tiene una dificultad, no es como el punto recto, que es más sencillo. Entonces ustedes tienen que unir las dos piecitas, la base con uno de los bordes y asegurar el primer punto para que no se les escape, y van haciendo así como estoy haciendo yo. Ahora lo van a ver un poco mejor. Ponen la aguja uniendo las dos partes y antes de cerrar la puntada queda como una orejita y pasan la aguja por esa orejita y queda ese punto. Ahí se ven las orejitas, esas que quedan, y entonces pasan el hilo por como ese ojito. Ya les dije que si quieren un video explicando este paso, estas dos puntadas más en detalle, me avisan y lo hacemos, no hay ningún problema. Está bueno practicar esto en pedacitos de fieltro que tengan, así que no los tiren. Si compran fieltro para hacer algo, no lo tiren, lo guardan, porque sirve para practicar las puntadas. Hacemos así. Yo estoy emparejando ahí un poquito porque si sobra mucha tela de base no queda bien la costura. Ustedes pueden ir haciendo lo mismo. Siempre es mejor ir cortando, ir ajustando, que nos quede muy chico de entrada y se nos complique. Entonces ahí vamos haciendo así. A la hora de cerrar vamos a reforzar bien la costura. Y entonces así nos evitamos que la guata se nos salga y el conejito va a quedar parado. Gracias por mirar este video. Espero que les haya gustado. Un abrazo.